Dice que hay tres posiciones sobre la heterogeneidad. La primera es la que llama heterogeneidad como jerarquía genética, que dice es la dominante en la modernidad en cuanto a cómo pensar lo heterogéneo en el pensamiento, en la cultura y en el individuo. Es la dominante, incluso ha sido dominante en las grandes psicologías del desarrollo, ¿no? de estos grandes titanes que hablábamos al principio. Podríamos pensarla en Piaget, en Vygotsky en parte y en Freud también. Esta posición sobre la heterogeneidad concibe a las formas de representación y acción según una escala, tanto genética como de poder o eficacia, según la cual lo posterior, lo que llega después, se presume como lo más poderoso, lo más eficaz, en definitiva, lo mejor. Una cultura o un individuo, según esta posición sobre la heterogeneidad, puede exhibir en sus variados comportamientos diferentes fases del desarrollo de la mente o del pensamiento, pero la aparición de modos ya superados por los últimos, considerados superiores, revela para la cultura y para la educación arcaísmos, primitivizaciones, capas arcaicas geológicas que no merecen ser atendidas y que deberán ser inhibidas o reprimidas por los educadores. Hay alguna presunción justamente a que las grandes teorías del desarrollo, y creo que ejemplifica en la teoría de Piaget, podrían estar apuntando a este modo de tratar la heterogeneidad. Los estadios, fundamentalmente, son organizaciones de toda la estructura cognoscitiva del sujeto epistémico, que se basan en una estructura, en una organización cognoscitiva anterior, más primitiva que la actual, que luego en una serie de intercambios entre el sujeto y el medio, básicamente entre el sujeto y el objeto del conocimiento, producen una transformación completa de toda la estructura en un siguiente periodo que es más poderosa y potente desde el punto de vista del pensamiento racional, que es lo que buscaba también Piaget, cómo se transformaba y cómo se producía el pensamiento racional de la ciencia, incorporan a las anteriores y las subsumen en una estructura más poderosa. Podríamos pensar también, ¿por qué no?, en los estadios de una teoría sexual en Freud y por qué no en la taxonomía de la mente en Vygotsky, digamos, de los grandes pensadores modernos. Esta posición sobre la heterogeneidad como jerarquía vertical de fases o estadios, donde el último siempre supera a los anteriores, se impone sobre los anteriores, los subsume a veces, requiere de los anteriores en la evolución histórica, lo requiere necesariamente, pero también requiere que se superen los anteriores, parece ser dominante en el pensamiento de la modernidad. Hay una segunda posición sobre la heterogeneidad, que la llama Walsh heterogeneidad a pesar de la jerarquía genética. La vincula él también, sobre todo, a la arquitectura de la mente que logra armar Vygotsky, ¿no?, en procesos psicológicos elementales, superiores, etc. Las formas de representación y de acción cognoscitiva pueden, sí, en esta posición sobre la heterogeneidad, responder a una escala vertical, en el sentido de que la existencia de los primeros niveles se requiere para que surjan los que siguen en un determinado contexto sociohistórico. Esta es la frase clave, ¿no? Es decir, en un determinado contexto sociohistórico hay algunas que han surgido de las anteriores, ¿no? Para Occidente, en la humanidad y en determinadas etapas, la alfabetización posibilitó en un determinado contexto sociohistórico
que muchas de las cosas que antes se transmitían de determinadas maneras, en el relato oral, en las comunidades, en el intercambio, se jerarquizaran a través de la herramienta lingüística. Una herramienta más potente que se apoya en las anteriores, pero las reorganiza en un modo de trabajar los aconteceres que se torna más poderoso. Pero eso no significa que las últimas sean las mejores, más poderosas y más eficaces en un sentido universal, que se pueda darles ese estatuto y quedar las anteriores como primitivas, arcaicas, requeridas por la evolución a ser subsumidas, dominadas o erradicadas. Las últimas son las que fueron producidas por un desarrollo histórico en cierto contexto cultural como más eficaces para un fin, mientras que las otras pueden seguir siendo útiles, potentes, valorables en otros contextos de actividad con diferentes fines o incluso como diferentes medios para el mismo fin. Acá lo que predomina es la importancia del contexto. En un contexto algo puede ser considerado una herramienta más poderosa y en otro, para otras personas, para otro tipo de comunidades, para otro tipo de culturas, con otros valores que también son singularmente importantes en ese contexto, pueden seguir siendo muy potentes para fines diferentes que los que se han constituido para las supuestamente mejores o más potentes. Por último, las posiciones sobre la heterogeneidad. Hay una cierta sublevación con respecto al tratamiento de la heterogeneidad como jerarquía genética vertical, asimétrica y de superación y dominio de las últimas formas hacia las primeras. Para esta posición no existe una escala válida universalmente, ni en materia de ordenamiento histórico, ni en materia de eficacia, poder, potencia, sabiduría. La variedad de instrumentos mediadores de la cultura no se adquiere evolutivamente, ni en un orden de aparición y secuencia, sino que es necesaria siempre y en todo lugar la animación entre procesos de desarrollo, sujetos y herramientas de mediación diferentes. Todo discurso es siempre una interanimación de voces, se crea y se recrea en lo intersubjetivo y en lo intrapersonal, produciendo comunicación e interacción entre diferentes voces. Lo que enriquece justamente es lo diferente, ¿no? La perspectiva de género sostiene esto. Aceptar la primacía del género masculino en la cultura como una necesidad que ha sido histórica en un contexto, significaría aceptar su validez en el marco del sistema patriarcal y el segundo sexo, considerado secundario en ese sistema, se subleva contra esta posibilidad de entender la historia como necesaria aún pudiendo abrirse más, ¿no? Sino desarticula, deconstruye esa primacía y las bases en base a las cuales se construyó para armar otra cosa, que requiere que se interpele a esa primacía histórica como salvaguardada por ciertos intereses y que se convoque, sí, a los géneros diversos a interanimarse, a interactuar entre sí, a generar nuevas voces, a construir consensos, acuerdos, a plantear tensiones, conflictos, ¿no? Entonces,
La pregunta es si tienen Piaget y Vygotsky una concepción de la heterogeneidad de pensamientos y comportamientos como jerarquía genética. En parte sí, ambos, en parte ambos también trascienden algo de eso. Podríamos hablar sobre lo de Piaget también, que la teoría de Piaget no es solo la teoría de los estadios, digamos, hay mucho más en el pensamiento de Piaget, de mucha más riqueza. Y en el caso de Vygotsky también hay algo de una jerarquía genética evolutiva, diríamos, planteado más en relación a las tesis marxistas, de la necesidad histórica, de una síntesis en las tesis y antítesis, o incluso en la racionalidad cientificista de primera mitad del siglo XX, de la que también formó parte Vygotsky, igual que Piaget. Pero en su arquitectura de la mente humana, Vygotsky, como destaca muy bien Ángel Rivière, lo que se destaca es el peso de la historia sobre el de la naturaleza y la contingencia como corolario. La contingencia en Vygotsky significa que es en ciertas tramas de interacción interpersonal, social, cultural, en que se forja la subjetividad en cada cultura, y que esa contingencia no es predecible en una línea evolutiva unívoca y universal, ni es previsible ni siquiera en un solo contexto sociohistórico en su desenlace futuro, porque depende de tramas de interacción donde actúan combinaciones múltiples y muy complejas, y también está la libertad del hombre, ¿no?, que hace que en cada situación el hombre pueda también, el hombre y la mujer, por cierto, pueda también refractar esta acción del contexto sobre él en transformaciones o movilizaciones de ese lugar en donde la cultura lo pone o la pone, ¿no? Entonces, ¿qué implicancia tiene este tema que parece así un poco antropológico o epistemológico, este tema de las jerarquías? Pues que esas jerarquías del conocimiento superior, o los procesos psicológicos considerados superiores, tienen una carga valorativa que de descriptiva se torna normativa y prescriptiva a favor de ciertos modos de representarse el mundo, ciertos modos de pensar y actuar, y en detrimento de otros modos, ¿eh?, que pueden ser muy importantes para algunas personas, pero que se consideran de nivel inferior, ¿no? Y esa jerarquía y esa asimetría, que también sirve al dominio de unos sobre otros, también sirve a la legitimidad mayor asignada a unas voces que a las otras, no contribuye a abrir una multidireccionalidad de caminos, de lo que entendemos por una pedagogía de y con las diferencias, que promueva el enriquecimiento por la apropiación recíproca de lo diferente, ¿no? Dice Vaquero, lo diverso puede ser entendido como un enemigo a combatir o como un funcionamiento primitivo aún no desarrollado, o bien, por el contrario, como un funcionamiento idiosincrático a preservar según los contextos de uso o según la identidad histórica y cultural